¿Sabes qué acaba de decir el señor Emilio Álvarez y Casa? Sí. ¿Cómo estás, Emilio? Sabroso. Pensábamos que el PRI era un partido. No, es una cultura. Pero terriblemente, ¿no? El mal ejemplo cunde, dicen. Sí, pues. Sí. Esas prácticas, el PAN era el primero en levantar la mano para decir no, ciudadanos no acarreados, una construcción consciente, evitemos la corrupción, Sí. el discurso de la honestidad, el discurso de los ciudadanos en los partidos. Sí. Y resulta que el PAN se ha metido un fenómeno de intentar construir un partido de masas, que no lo era, ahora está cerca del 1.000.000 entre simpatizantes y afiliados, y están dando esos fenómenos de acarreados, de carrusel, de un padrón rasurado, y todas estas cosas de la mapachería electoral contra los que lucharon. Hay que irnos a los 80s y los 90s, leer al PAN y leer al PRD de los 80s y 90s, y ahora ve al PAN y al PRD ya en el poder y cómo empiezan a bañarse en las mismas aguas de esto que era el partido en el poder, que resultó ser cultura. Y mira esto, el fenómeno de las incorporar masivamente al padrón empezó con Mariana Gómez del Campo, la sobrina del presidente. Exacto. Cuando ella era La prima. la prima, perdón. Cuando, Sí, porque a la prima se le reconoce por el apellido. Exacto, se le reconoce por ahí. Por ahí. Y bueno, tiene justamente esa condición de empezar a generar los problemas que ahora tienen. Sí. Porque hay quien no se asume como militante del PAN, sencillamente es un voto. Y no tiene esa historia. El PAN era, por mucho, el partido de la democracia interna más fuerte, más sólida. Había un debate de una enorme altura. La presentación de los candidatos era a través de otra persona, una discusión política de una extraordinaria altura. Muy orgullosos de su solvencia. De su solvencia, de su autoridad moral, de su fortaleza. El problema, eso se está perdiendo. Lo del Distrito Federal es solo una campanada. Lo que dijo Lía ahorita respecto a la candidatura del DF, La imposición. Respecto a lo que está pasando con la campaña federal, referido al Estadio Azul, respecto a lo que, por ejemplo, Monterrey, en fin, es una radiografía crítica y que honestamente me parece que tiene muchos elementos de verdad. Honestamente, puede que Lía esté enojada, sin duda. No, está enojada y más. Lo que le sigue, ¿verdad? Pero lo que pone en la mesa de discusión es por demás elocuente, ¿eh? Pero le pasó a Lía lo que le ha pasado a mucha gente cuando dices yo ya no, así no. Porque además lo platicábamos en la mesa, el Partido Acción Nacional desde hace varios años ha tenido avisos claros de aguas, porque la gente importante se les ha ido bajando del partido, gente que era clave, y que identificaba al partido. Castillo Peraz en su momento marcó Bueno, hablábamos de eso. Renunció, claro. ¿Cómo ganar el poder sin perder el partido? Eso es exacto. Castillo Peraz Dixit. Así fue. Sí, el Pero problema es que este proceso de selección de candidatos a jefes delegacionales y a la Asamblea Legislativa se ha complicado en todos los partidos, en el PRI, en el PRD, verdaderamente hay unos jaloneos y golpeados, y agresiones terribles, ¿no? Botellazos al Bejarano ayer. Claro, sí se fue un sordén, claro. Terrible. Una reunión donde... Hasta ligazos, una cosa de... Esa es la descomposición generalizada, ¿no? yo creo que tiene que ver mucho con la cantidad de dinero que hay de por medio. O sea, no solo en términos del dinero que se mueve en los puestos de elección popular y lo que se mueve en las elecciones. Hay ríos de dinero público y de dinero ilegal, dinero fuera, ¿no? Y el dinero que se mueve por consecuencia de las gestiones. Y ese es el gran cáncer del sistema electoral mexicano. O sea, fundamos nuestro sistema con base en la desconfianza. Quisimos construir la confianza con base en instrumentos. Que si el padrón electoral, que si el padrón electoral con fotografía, que si la nueva credencial, que si la tinta indeleble neta, y si los mecanismos de revisión, el PREV, y fuimos generando el candado, cuando en realidad el problema es cómo se portan las personas, no los instrumentos que tienen. Y para eso se metieron grandes infraestructuras. Sí, tenemos la máquina, por fin, que nos va a decir la verdad de las cosas. Esta es la máquina a la que hemos llegado. Oye, ¿quién maneja la máquina? Un ojete. Al final del día... ¿Entonces para qué te sirve la máquina? Absolutamente nada.
Mira, el problema es que estamos metiendo mucho dinero a los procesos electorales. Lo que platicamos, ya tengo el dato, son 24,000 millones de pesos lo que vamos a gastar en estas elecciones, más los tribunales. Para escenografía. Es escenografía, son tocados, son luces, son efectos especiales. Lo que no cambia es justamente los que hacen el show. Puedes invertirle lo que quieras. Y el problema es cuando, en lugar de transitar de la categoría elector a la categoría ciudadano, que diríamos sería el proceso de fortalecimiento de la democracia, transitas de elector a cliente. Sí. Ahí es cuando hay una regresión extraordinaria, porque entonces mucha gente se acostumbra a un término de relación de cuánto dinero me vas a dar. A ver, ¿qué voy yo a obtener? Fíjate, es una relación económica. De súbdito a elector. Y después tendríamos que ir de elector a ciudadano. Y aquí el riesgo es de ir a ser de elector a cliente. A cliente. Muy bien, ¿qué me vas a dar y yo voy a votar? ¿No? O, ¿cómo no? Yo te pago y entonces este fenómeno, claro, de ríos de dinero, no hay dinero que alcance. Pues no. No hay dinero que alcance. Pero como las pirámides, hermano. O sea, la cosa está arriba en la pirámide y ya si te tocó abajo porque llegaste tarde o no llegaste, pero también eres parte de la misma. Y lo que decíamos, ahí está el fenómeno del Pemex Gate. Ahí está el fenómeno de los amigos de Fox, ahí está la problemática de Bejarano, ahí están las denuncias que hubo del Niño Verde, en fin, ha habido muestras de los distintos partidos. Y el problema es que los partidos políticos no están haciendo un compromiso ético de evitar esas cosas, no están dando el mensaje y la práctica política de combatir con eso. Al contrario, lo están reproduciendo. Sí. Y ese fenómeno es grave porque los partidos como entidades de interés público, que lo son, deberían ser los primeros en comprometerse. A ver, no vamos a aceptar dinero ilegal, no vamos a aceptar dinero y condiciones que pongan en riesgo, no vamos a aceptar, por ejemplo, candidatos que vengan del narco. Todo lo que van en los discursos. Discurso bla bla bla, pero a la hora de la hora nadie corta de tajo ese asunto, sino que se lucra con él. Pero además ahora se da un fenómeno que ni siquiera el discurso, bros. O sea, este tipo de elementos, ni siquiera en el discurso. En su momento Javier Sicilia les dijo, oigan, ustedes comprométanse a no aceptar dinero ilegal, a no aceptar candidatos que tengan antecedentes y a no aceptar prácticas que pongan en riesgo la política. Es decir, que las instituciones de la democracia no sean mecanismos bajo los cuales se entren los poderes fácticos, claro, legales o ilegales. Claro. Nadie tomó la bandera. Nadie. Y lo que Lía está denunciando es justamente ese problema. O sea, hay un fenómeno, hay una serie de prácticas, nos cambian el padrón, hay rasuras, o sea, lo que las mapacherías hacían y contra lo que se luchaba en los 80s y en los 90s, Lo que señalaban los partidos de oposición, miren a los mapaches, miren cómo están acarreando a la gente, miren cómo están pagando. Y mira, también se da con esta transposición de los políticos de partido en partido, por eso ha sucedido mucho recientemente, ¿no? Estás identificado con ciertos colores y de repente ya apareces en otro partido buscando condiciones similares e influyendo también en las decisiones y prácticas que tiene cada uno de ellos, ¿no? Sí, ya es una mezcolanza brutal. Bueno, ve a Sí. Bartlett en el PRD. Ven, ahí, ven. se desdibujan las ideologías, ¿no? Sí, claro, No, por supuesto. O sea, estoy hablando de Bartlett porque había sido acusado de haber roto el sistema, haber quebrado el sistema. Se cayó el sistema. Se cayó el sistema para darle la victoria a Carlos Salinas de Gortari sobre Cuauhtémoc Cárdenas. La izquierda, todo el tiempo, su discurso fue ese. Sí, claro. Fue Bartlett, el que operó la caída del sistema. Ese fue el discurso del 88 hasta Hace poquitito. hasta hace media hora. Y eventualmente todavía. Eventualmente, pero ya es parte de. Sí, lo que dicen es por su posición por el petróleo. Y es bueno, está bien pues. Y se dio un fenómeno similar. Se van a las encuestas y en Puebla se reporta que él tiene alguna posibilidad. Y entonces otra vez una lógica de cálculo. Se identifican con el tema petrolero, pero hay temas de antecedente no menores, no menores. Jorge Chabat escribió un artículo muy interesante que decía el síndrome de Estocolmo, Sí. respecto a la izquierda. Claro. Dice, ¿por qué la izquierda se enamora de los que lo agreden? ¿El ilustre señor Guadarrama? Hablaba de él. Bartlett escribió un artículo respondiendo a eso.
No, pues yo gané democráticamente. Sí, pues, y demandé a Germán Martínez porque dijo lo del fraude y no lo demostró y lo demandé. Pero el fenómeno es que la izquierda ha dicho este argumento, no solo Germán Martínez, la izquierda lo ha dicho de manera reiterada. Y sí resulta difícil compaginar ese discurso con esa candidatura. Tú imagínate dentro de 12 años el PRD dándole una posición en el Senado a Hildebrando Zavala. A Juan Ignacio. Ay, no, Hildebrando. Claro, el de los algoritmos. Aquella empresa. ¡A huevo! El hermano. Claro. El cuñado. Imagínate en 12 años. Hildebrando va por el PRD. ¿Cómo qué chica? ¿Por qué no fue del fraude? Estamos comprometidos, hay una afinidad. Coincidimos en el tema del petróleo. Coincidimos en la cosa de Marte y la llegada a Marte. Hay una coincidencia ideológica. Oye, tenemos algunos minutos. ¿Puedes decirnos del tema? ¿Todavía podemos? No, pues yo esperaría. No, yo también. Sí, ya tomando en cuenta que es puente. Oye, tomando en cuenta que es puente, productora, ¿tenemos cuánto tiempo para el corte? 2 minutos. 2 minutos. Y después podemos regresar con Emilio, ya no. Qué barbaridad. Bueno, tenemos muy poco tiempo. Solo ponerte en la mesa, se presentó el informe del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas. Vino a México en marzo de hace un año y presentó en Ginebra el miércoles el informe, que tiene esencialmente 10 puntos. Las desapariciones no son cosa del pasado, son cosa del presente, y ahí el presidente Calderón tendrá que hacerse cargo. Ese es durante su sexenio. Sí. El grupo de trabajo reconoce que bueno que se persiga el delito, pero que no a expensas de violar los derechos humanos. Reporta este informe que hay organizaciones que han dicho que al menos hay 3.000 desapariciones, y que eso es parte de un problema que no se ha podido dinamizar y conocer. No hay un marco legal ni una política pública que ayude a entenderlo. Hay un problema severo de impunidad. Muchos casos ni siquiera se pueden investigar. Solo 8 entidades, solo 8 estados tienen tipificado ese delito, lo cual complica enormemente la lucha en términos legales. Las víctimas no tienen confianza en el sistema de justicia, porque en muchas ocasiones también quienes cometen el delito son integrantes de las fuerzas del Estado, Ejército, Marina, policías estatales, la Policía Federal. Eso genera un problema real. Las desapariciones no solo son cometidas por actores de la delincuencia, sino también por las fuerzas del Estado. Y hay una conclusión que es demoledora. Pareciera que México no tiene voluntad o es incapaz de realizar investigaciones efectivas. Esa conclusión debería ser de alarma para el Estado mexicano. Que una instancia de Naciones Unidas diga, o el Estado mexicano es incapaz o no quiere, y lo que es peor, eventualmente la combinación de ambas cosas, es un foco rojo gravísimo de lo que está sucediendo en este sexenio. Esto sí es responsabilidad del presidente Calderón. Y que confirma lo dicho por el secretario de la Defensa Nacional. Claro. La seguridad interior está en riesgo, donde todo el mundo también se hizo pendejo para oír eso. Todo el mundo se hizo pendejo. Este es tema de los congresos, este tema del Congreso, este tema del Poder Judicial Federal, es un tema de alarma, Lo que está poniendo Naciones Unidas en la mesa de discusión es uno de los temas más críticos en materia de gobernabilidad y en la agenda de derechos humanos del país. Sin duda, sin duda. Tiene 33 recomendaciones. Lo menos que podrían hacer es darle seguimiento. Lo menos. Y que le quede claro al señor presidente que las desapariciones son de ahora. Son de ahora. Y no nada de que fue en otro sexenio. Sí hubo. No está resuelta la guerra sucia. Eso también lo dice el informe. También lo dice. Pero durante su sexenio se cerró la fiscalía. Fue en el sexenio Calderón que se cerró la fiscalía. Fue en este sexenio. Él la cerró. O su gobierno o una serie de decisiones bajo su administración. Entonces no se resuelve el pasado. Y en el presente se están cometiendo, es más, las cifras más conservadoras nos dicen que las desapariciones de este sexenio multiplican por 6 las de la guerra sucia. Que la delincuencia organizada participa es un hecho, pero alguien está permitiendo que eso pase. Claro. Entonces hay una acción digamos, como era en el pasado era por acción, ahora tenemos por omisión
y por acción un fenómeno de violación a los derechos humanos. Después de 5 años de la guerra contra el crimen organizado, ayer el presidente dijo, está muy mal eso de que pues la gente no confía en la policía, porque es la policía la que también hace trastadas. Después de 50,000 muertos, cabrón. Hay quien estima que el fenómeno de desapariciones podía estar llegando a 10,000 personas en México. O sea, ese es el tamaño del problema. Para que vean ustedes, mis chamacos, nada más de qué tamaño está calzando el piezón, nada más para que vean que de las Naciones Unidas nos vienen a informar que no hay voluntad o no hay capacidad para arreglar los problemas de las desapariciones. Es un tema crítico que desafía al Estado, no solo al presidente, al Poder Legislativo, al Poder Judicial y a los estados. Aquí los gobernadores tienen una extraordinaria responsabilidad, porque este fenómeno pasa en una parte muy grande en los estados. Hay una responsabilidad federal, pero vamos, en los estados, en la gran parte de ellos, solo en 8 está legislado y en 24 no. Imagínate qué voluntad política puede haber. Uno de cada 3, de cada 4 no está legislado. ¡Qué barbaridad! O sea, ni siquiera se puede combatir legalmente. Eso nos vienen a decir de las Naciones Unidas y qué mejor enterarnos por Emilio Álvarez y Casa a alguien que nos lo vaya a decir hasta con dolo. ¡Hijo de... Gracias, Emilio. Siempre un gusto. Un placer. Emilio Álvarez y Casa, 7 de la mañana con 43 minutos. Estamos en Foro TV. Esto es W Radio. Esto es El Mañanero. ¡Órale!